Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 2, parte 8. Lo habían hecho, por fin lo habían hecho. La sala en que se encontraban era alargada y estaba tenuamente iluminada. Habían oscurecido la telepantalla hasta reducirla a un leve murmullo. La alfombra de color azul oscuro era tan gruesa que daba la impresión de andar sobre terciopelo. O'Brien estaba sentado al fondo, ante una mesa a la luz de una lámpara de pantalla verde, con un montón de papeles a cada lado. Ni siquiera se había molestado en alzar la mirada cuando el criado hizo pasar a Julia y a Winston. A Winston el corazón le latía con tanta fuerza que dudó que pudiera hablar. Lo habían hecho, por fin lo habían hecho. Era lo único que podía pensar. Presentarse allí ya había sido una temeridad, pero haber ido juntos solo podía tildarse de locura inimaginable. Por más que hubiesen ido por caminos diferentes y no se hubieran encontrado hasta llegar al umbral de O'Brien, aún así hacía falta aplomo para entrar en un sitio como ese. Solo en contadas ocasiones entraba uno en el domicilio de un miembro del partido interior, o incluso pasaba por los barrios donde vivían. El ambiente del enorme bloque de pisos, la suntuosidad y la amplitud de todo, los olores desconocidos a buena comida y buen tabaco, los silenciosos y rapidísimos ascensores que se deslizaban arriba y abajo, los criados con chaqueta blanca que iban y venían, todo resultaba intimidatorio. Aunque tenía un buen pretexto para ir allí, a cada paso le había dominado el temor de que pareciera un guardia uniformado de negro a la vuelta de la esquina, le pidiera los papeles y le diera la orden de marcharse. No obstante, el criado de O'Brien les había hecho pasar sin la menor dilación. Era un hombre bajo, de cabello negro, con una chaqueta blanca y un rosco adamantino y achinado, totalmente inexpresivo. El pasillo por el que les llevó estaba tapizado por una mullida moqueta y las paredes empapeladas de color crema, y los rodapiés blancos estaban exquisitamente limpios. Eso también resultaba intimidatorio. Winston no recordaba haber visto un pasillo cuyas paredes no estuvieran mugrientas por el contacto con el cuerpo de la gente. O'Brien tenía un papelito entre los dedos y parecía estar observándolo atentamente. Su rostro serio, tan inclinado que se veía la línea de la nariz, parecía temible e inteligente al mismo tiempo. Pasó unos 20 segundos sin moverse. Luego se acercó al habla-escribe y tecleó un mensaje en la jerga híbrida de los ministerios. Referencia 1,5,7. Aprobado totalmente. Punto. Sugerencia contenida en referencia 6. Doble más. Ridículo. Rosa criminal. Cancelar punto. No proceder. Construcción ante conseguir plus más. Cálculos. Maquinaria. Punto. Fin del mensaje. Se levantó despacio de la silla y fue hacia ellos desde el otro lado de la silenciosa alfombra. Parecía haber dejado de lado parte de su actitud oficial con las palabras en nueva lengua, pero su gesto era más sombrío de lo habitual, como si le desagradara que le hubieran molestado. Una vena de timidez se añadió al miedo que sentía Winston
Le pareció muy posible que hubiese cometido una estupidez. ¿Qué pruebas tenía en realidad de que O'Brien fuese una especie de conspirador político? Tan solo un cruce de miradas y una observación equívoca. Lo demás era únicamente sus propias lucubraciones basadas en un sueño. Ni siquiera podía utilizar la excusa de haber ido a recoger el diccionario, porque en ese caso la presencia de Julia resultaba inexplicable. Cuando O'Brien pasó por delante de la telepantalla, pareció ocurrírsele una idea. Se detuvo, se volvió y accionó un interruptor en la pared. Se oyó un brusco chasquido. La voz había cesado. Julia soltó una leve exclamación, una especie de gritito de asombro. Winston se sorprendió tanto que fue incapaz de contenerse. «No puedes apagarla», dijo. «Sí», respondió O'Brien. «Tenemos ese privilegio». Estaba justo delante de ellos. Su corpulenta silueta se cernía sobre los dos y la expresión de su rostro seguía siendo indescifrable. Estaba esperando con un gesto severo a que hablara Winston, pero ¿de qué? Incluso entonces resultaba concebible que fuese solo un hombre muy ocupado que estuviera preguntándose irritado por qué le habían interrumpido. Nadie dijo nada. Justo después de apagar la telepantalla, se había hecho un silencio mortal en la sala. Los segundos transcurrieron interminables. Con gran esfuerzo, Winston continuó mirando fijamente a O'Brien. Luego, de pronto, su rostro sombrío esbozó lo que podría ser el inicio de una sonrisa. O'Brien volvió a colocarse las gafas en la nariz con aquel gesto suyo tan característico. «¿Lo digo yo o prefieres decirlo tú?», dijo. «Lo diré yo», respondió Winston enseguida. «¿De verdad está apagado ese trasto?». «Sí, todo está apagado. Estamos solos». «Hemos venido porque…», se interrumpió al reparar por primera vez en la vaguedad de sus motivos. En realidad, no sabía qué ayuda podía esperar de O'Brien, y le resultaba difícil explicarle por qué había ido a verle. Continuó consciente de que sus palabras eran tan endebles como presuntuosas. «Creemos que hay una conspiración, una especie de organización secreta que actúa contra el partido y que tú formas parte de ella. Queremos unirnos a dicha organización y colaborar con vosotros. Somos criminales mentales, también somos adúlteros. Te lo digo porque queremos ponernos a tu merced. Si quieres que nos incriminemos de cualquier otro modo, estamos dispuestos». Se interrumpió y miró por encima del hombro, con la sensación de que alguien había abierto la puerta. En efecto, el hombrecillo de rostro cetrino había entrado sin llamar. Winston vio que llevaba una bandeja con una licorera y varias copas. «Martín es de los nuestros», dijo O'Brien sin inmutarse. «Trae aquí las bebidas, Martín. Ponlas en la mesa redonda. ¿Hay sillas suficientes? Pues sentémonos a hablar cómodamente. Trae otra para ti, Martín. Esto es serio. Los próximos 10 minutos puedes dejar de ser un criado». El hombrecillo se puso cómodo, aunque sin desprenderse del todo de su actitud servil, como un criado a quien han concedido un privilegio. Winston lo observó con el rabillo del ojo. Tuvo la impresión de que la vida de aquel hombre consistía en interpretar un papel y que intuía que dejar de lado su personalidad fingida, siquiera por un momento, podía ser peligroso.
O'Brien cogió la botella por el cuello y llenó las copas de un líquido de color rojo oscuro. Winston recordó vagamente algo que había visto en una pared o una valla publicitaria. Una botella gigantesca, hecha con luces eléctricas que daba la impresión de moverse arriba y abajo y verter su contenido en unas copas. Visto desde arriba, el líquido casi parecía negro, pero en la licorera brillaba como un rubí. Tenía un aroma agridulce. Vio a Julia coger su copa y olisquearla con franca curiosidad. «Se llama vino», dijo O'Brien con una vaga sonrisa. «Seguro que lo habréis leído en libros. Me temo que no llega mucho al partido exterior». Volvió a adoptarle una expresión solemne y alzó su copa. «Creo que lo más adecuado es empezar por un brindis. A la salud de nuestro líder, Emanuel Goldstein». Winston cogió la copa con ansiedad. Había leído y fantaseado mucho acerca del vino, como el pisapapeles o las cancioncillas medio olvidadas del señor Charrington. Formaba parte de un pasado novelesco y desaparecido, la época dorada, como le gustaba llamarlo en secreto para sus adentros. Por alguna razón, siempre había creído que tendría un sabor dulce muy intenso, como la mermelada de moras, y un efecto embriagador casi instantáneo. Sin embargo, al beberlo, le pareció de lo más decepcionante. La verdad era que, después de tantos años bebiendo ginebra, apenas fue capaz de saborearlo. Apartó la copa vacía. «¿Entonces el tal Goldstein existe?», preguntó. «Sí, y está vivo, aunque no sé dónde. Y la conspiración, la organización, es real. No es solo una invención de la policía del pensamiento. No, es real. La llamamos la hermandad. No llegarás a saber mucho más, solo que existe y que formas parte de ella. Luego hablaremos de eso». Miró su reloj de pulsera. No es prudente, ni siquiera para un miembro del partido interior, tener apagada la telepantalla más de media hora. No deberíais haber venido juntos y tendréis que marcharos por separado. Tú, camarada, señaló con gesto a Julia, te irás primero. Disponemos de unos 20 minutos. Comprenderéis que tengo que empezar por haceros unas preguntas. En general, ¿qué estáis dispuestos a hacer? Cualquier cosa que esté en nuestra mano, respondió Winston. O'Brien se había vuelto un poco hacia Winston. Casi le daba la espalda a Julia, como si diera por sentado que Winston podía hablar en su nombre. Por un momento cerró los párpados, luego empezó a hacerles preguntas con voz grave e inexpresiva, como si fuesen una rutina, una especie de catecismo, cuyas respuestas conociera en su mayor parte. ¿Estáis dispuestos a dar la vida? Sí. ¿A asesinar? Sí. ¿A cometer actos de sabotaje que podrían causar la muerte de cientos de personas inocentes? Sí. ¿A traicionar a vuestro país ante una potencia extranjera? Sí. ¿A engañar, falsificar, chantajear, pervertir a los niños, distribuir drogas adictivas, fomentar la prostitución, extender enfermedades venéreas y hacer cualquier cosa que pueda corromper y minar el poder del partido? Sí. Si, por ejemplo, favoreciese nuestros intereses arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño, ¿lo harías? Sí. ¿Estáis dispuestos a renunciar a vuestra identidad y pasar el resto de vuestra vida como camareros
o estibadores en el puerto. Sí, y a suicidaros cuando así se os ordene. Sí. ¿Estáis dispuestos a separaros y no volveros a ver jamás? No, exclamó Julia. Winston tuvo la sensación de que pasó mucho tiempo hasta que acertó a dar a su vez una respuesta. Por un instante le pareció estar privado incluso del habla. Su lengua se movió sin emitir ningún sonido, formando las sílabas iniciales, primero de una palabra, y luego de otra a la vez, y luego de otra, una y otra vez, hasta que lo dijo. No supo qué era lo que iba a decir. No, respondió por fin. Habéis hecho bien en decírmelo, observó O'Brien. Necesitamos saberlo todo. Se volvió hacia Julia y añadió en tono ligeramente más expresivo. Entiendes que, aunque él sobreviva, sería una persona distinta. Podemos vernos obligados a proporcionarle una nueva identidad. Su rostro, su manera de moverse, la forma de sus manos, el color de su cabello. Incluso su voz sería diferente, y tú misma podrías haberte convertido en otra persona. Nuestros cirujanos pueden cambiar a la gente hasta hacerla irreconocible. A veces es necesario. En ocasiones incluso amputamos un miembro. Winston no pudo evitar echar otra mirada de reojo al rostro achinado de Martín. No vio ninguna cicatriz. Julia se había puesto pálida y se le notaban más las pecas, pero miró a O'Brien con decisión y murmuró algo como si expresara su conformidad. Muy bien, en ese caso está decidido. Sobre la mesa había una pitillera de plata. Con aire distraído, O'Brien se la ofreció a sus invitados. Luego cogió también él un cigarrillo. Se incorporó y empezó a ir de aquí para allá, muy despacio, como si así pudiera pensar mejor. Eran cigarrillos muy buenos, gruesos, bien liados y con un papel sedoso, nada frecuente. O'Brien volvió a mirar el reloj de pulsera. Más vale que vuelvas a tus quehaceres, Martín, dijo. Volveré a encender la telepantalla en un cuarto de hora. Fíjate bien en esos camaradas antes de irte. Pronto volverás a verlos. Puede que yo no. Tal como había hecho a su llegada, los ojos oscuros del hombrecillo recorrieron sus caras. No había ni el menor rastro de cordialidad en sus modales. Estaba memorizando sus rasgos, pero sin sentir el menor interés, o al menos eso parecía. A Winston se le ocurrió que tal vez un rostro artificial fuese así de inexpresivo. Sin decir palabra, ni siquiera para despedirse, Martín salió y cerró con cuidado la puerta a sus espaldas. O'Brien seguía pensando arriba y abajo, con una mano metida en el bolsillo de su mono negro y el cigarrillo en la otra. Comprenderéis, dijo, que vais a tener que luchar en la oscuridad. Estaréis siempre en la oscuridad. Recibiréis órdenes y las obedeceréis sin saber por qué. Después os enviaré un libro en el que aprenderéis la verdadera naturaleza de la sociedad en la que vivimos y la estrategia mediante la que la destruiremos. Cuando lo hayáis leído, seréis miembros del pleno derecho de la hermandad. Pero no sabréis nada de lo que media entre los objetivos generales por los que luchamos y las tareas inmediatas de cada momento. Ya os he dicho que la hermandad existe, pero no puedo deciros si la integran 100
o 10 millones de miembros. Por lo que llegaréis a saber, jamás podréis decir si son más de una docena. Tendréis 3 o 4 contactos que cambiarán cada vez que les hagan desaparecer. Ya que yo he sido vuestro primer contacto, lo seguiré siendo. Cuando recibáis órdenes, procederán de mí. Si juzgamos necesario comunicarnos con vosotros, lo haremos a través de Martín. Cuando por fin nos detengan, os obligarán a confesar. Es inevitable, pero tendréis muy poco que contarles, aparte de vuestros propios actos. No podréis traicionar más que a un puñado de personas sin importancia. Probablemente ni siquiera me traicionaréis a mí. Para entonces puede que haya muerto o me haya convertido en una persona distinta, con un rostro diferente. Siguió yendo y viniendo sobre la alfombra. A pesar de su corpulencia, imprimía a sus movimientos una notable elegancia que se apreciaba incluso en el gesto con que se metía la mano en el bolsillo o manipulaba el cigarrillo. Más que de fuerza, daba la impresión de confianza y de complicidad teñida de ironía. Por muy en serio que hablara, no tenía la obcecación del fanático. Cuando aludía a los asesinatos, los suicidios, las enfermedades venéreas, los miembros amputados y los rostros cambiados, lo hacía con una leve frivolidad. Es inevitable, parecía decir su voz. Tenemos que pasar por esto, pero no es lo que haremos cuando otra vez valga la pena vivir. Winston se dejó arrastrar por una oleada de admiración por O'Brien. Por un momento, incluso olvidó la sombría figura de Goldstein al ver los fuertes hombros de O'Brien y su rostro decidido, tan feo y al mismo tiempo tan civilizado. Era imposible creer que pudiera ser derrotado. No había estratagema capaz de vencerle, ni peligro que no pudiera prever. Hasta Julia parecía impresionada. Había dejado que se le apagara el cigarrillo y estaba escuchando atentamente. O'Brien prosiguió. Habréis oído rumores sobre la existencia de la hermandad. Sin duda, habréis sacado vuestras propias conclusiones. Probablemente penséis que se trata de una gigantesca organización clandestina de conspiradores que se reúnen en secreto en sótanos, escriben mensajes en las paredes y se reconocen unos a otros por palabras en clave o movimientos de la mano. Nada de eso. Los miembros de la hermandad no tienen forma de reconocerse unos a otros, y es imposible que ningún miembro conozca más que a unos pocos. El propio Goldstein, si cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría darles una lista completa, ni ninguna información que le condujera a ella, porque sencillamente no existe. La hermandad no puede ser eliminada, porque no es una organización en el sentido habitual de la palabra. Lo único que la mantiene unida es una idea indestructible. Solo podéis apoyaros en esa idea. Nada de ánimos ni de camaradería. Cuando por fin os atrapen, nadie os ayudará. Nunca ayudamos a nuestros miembros, como mucho cuando es absolutamente necesario silenciar a alguien. Podemos colar una cuchilla de afeitar en la celda de un prisionero. Tendréis que acostumbraros a vivir sin resultados, sin esperanzas. Trabajaréis durante un tiempo. Os atraparán, confesaréis y moriréis. Son los únicos resultados que veréis. No hay posibilidad de que ningún cambio perceptible suceda en el tiempo que dure nuestra vida. Somos los muertos. Nuestra única vida verdadera está en el futuro. Participaremos en ella como puñados de polvo y astillas de hueso. Pero es imposible saber lo lejos que está el futuro.
Podrían pasar 1000 años. De momento, lo único que podemos hacer es ir extendiendo poco a poco la cordura. No se puede actuar colectivamente. Nuestra única posibilidad es extender el conocimiento de individuo a individuo, de generación en generación, teniendo enfrente a la policía del pensamiento. No hay otra manera. Se detuvo y miró por tercera vez el reloj de pulsera. Ya casi va siendo la hora de que te vayas, camarada, le dijo a Julia. Espera, la licorera todavía está por la mitad. Llenó las copas y alzó la suya cogiéndola por el tallo. ¿Por qué brindaremos esta vez?, preguntó sin dejar aquella especie de ironía. Porque podamos confundir a la policía del pensamiento, por la muerte del hermano mayor, por la humanidad, por el futuro, por el pasado, dijo Winston. Sí, el pasado es más importante, coincidió solemne O'Brien. Pasaron las copas y un instante después, Julia se levantó para marcharse. O'Brien sacó una cajita de lo alto de un armario, le dio una tableta blanca y le pidió que se la pusiera debajo de la lengua. Era importante, según dijo, no salir oliendo a vino. Los ascensoristas eran muy perspicaces. En cuanto la puerta se cerró tras ella, pareció olvidarse de su existencia. Dio un par de pasos más arriba y abajo. Luego se detuvo. Aún quedan por aclarar algunos detalles, señaló. Supongo que tendréis algún escondite. Winston le contó de la habitación sobre la tienda del señor Charrington. Eso bastará de momento. Después ya os buscaremos alguna otra cosa. Es importante cambiar con frecuencia de escondite. Entre tanto, os enviaré un ejemplar del libro. Winston reparó en que incluso O'Brien parecía pronunciar las palabras como si estuviesen escritas en letra cursiva. El libro de Goldstein, ya me entiendes, lo antes posible. Puede que tarde unos días en conseguirlo. Ya supondrás que no hay muchos ejemplares en circulación. La policía del pensamiento los busca y destruye casi a la misma velocidad que nosotros los producimos, aunque no tiene mayor importancia. El libro es indestructible. Aunque destruyeran el último ejemplar, podríamos reproducirlo, casi palabra por palabra. ¿Llevas un maletín al trabajo?, añadió. Por lo general sí. ¿Cómo es? Negro, muy rosado con 2 correas. Negro, muy rosado con 2 correas. Bien, un día dentro de poco. No puedo darte fecha exacta. Uno de los mensajes en el trabajo incluirá una palabra mal escrita y tendrás que pedir que te la repita. Al día siguiente irás al trabajo sin el maletín. En algún momento, a lo largo del día, en la calle, un hombre te dará un golpecito en el brazo y dirá: creo que se le ha caído el maletín. El que te entregue contendrá un ejemplar del libro de Goldstein. Lo devolverás al cabo de 14 días. Se quedaron callados un momento. Falta un par de minutos para que te vayas, dijo O'Brien. Hasta la vista, si es que volvemos a vernos. Winston alzó la mirada hacia él. Donde no hay oscuridad, dijo en tono dubitativo. O'Brien asintió sin sorprenderse. Donde no hay oscuridad, respondió como si reconociera la alusión. Entretanto, ¿hay algo que quieras decirme antes de irte? ¿Algún mensaje? ¿Alguna pregunta? Winston reflexionó. No se le ocurrió ninguna pregunta, y menos aún sintió el impulso de decir alguna banalidad altisonante. En lugar de algo directamente relacionado con O'Brien o la hermandad,
acudió a su imaginación una especie de imagen compuesta del oscuro dormitorio donde su madre había pasado sus últimos días y el cuartito sobre la tienda del señor Charrington, el pisapapeles de cristal y el grabado en su marco de palisandro. Casi por azar dijo: ¿alguna vez has oído una cancioncilla antigua que empieza: naranjas y limones, dicen las campanas a San Clemente? Una vez más O'Brien asintió. Con una especie de solemne cortesía completó la estrofa: naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las de San Martín. ¿Cuándo me pagarás?, preguntan las campanas de Old Valley. Cuando sea rico, responden las de Shoreditch. ¿Conocías el último verso?, exclamó Winston. Sí, lo conocía, y ahora me temo que ya es hora de que te vayas. Pero espera, deja que te dé otra tableta. Cuando Winston se puso de pie, O'Brien le tendió la mano. Su poderoso apretón hizo que a Winston le crujieran los dedos. Al llegar a la puerta, Winston volvió la vista atrás, pero O'Brien parecía estar ya a punto de olvidarle. Estaba esperando con la mano en el interruptor que controlaba la telepantalla. Detrás de él, Winston vio el escritorio con la lámpara de pantalla verde, el escribe y las bandejas de alambre llenas de papeles hasta el borde. El incidente estaba cerrado. Al cabo de 30 segundos, pensó, O'Brien reanudaría su ininterrumpido e importante trabajo a las órdenes del partido. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.